¿Alguna vez has sentido que tu ansiedad te consume, que las preocupaciones no te dejan dormir y que el miedo al futuro te paraliza? Y si te dijera que Dios no solo ve tu ansiedad, sino que la usa para un propósito mayor, que lo que hoy sientes como una carga en realidad puede ser el escenario perfecto donde Él mostrará su gloria, que hay un secreto oculto en medio de tu sufrimiento, algo que pocos conocen, un poder transformador que puede cambiar tu vida para siempre. La ansiedad es como un fuego interno que amenaza con consumirnos, pero ¿qué si en lugar de destruirnos, ese fuego fuera el crisol en el que Dios nos moldea? La Biblia está llena de hombres y mujeres que en medio de la angustia descubrieron un propósito divino. Lo que parecía una debilidad se convirtió en su mayor fortaleza. ¿Será que Dios está haciendo lo mismo contigo? En los próximos minutos descubrirás cómo Dios te usa en medio de tu ansiedad y cómo ese dolor que sientes puede ser la llave para una bendición que ni te imaginas. Hoy vamos a desvelar cómo tu ansiedad no es un obstáculo, sino un canal para que el poder de Dios fluya en tu vida. Pero antes de comenzar, quiero que declares en fe que confías en Dios. Escribe en los comentarios: Cristo cura la ansiedad. Con este simple acto, estarás dando un paso de fe y ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan oírlo. Dale me gusta ahora mismo para que YouTube recomiende este video a alguien que está sufriendo. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para sanar a otros. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza que compartiré contigo puede ser la clave para desbloquear la paz que tanto necesitas. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida para siempre. 1. La angustia de Elías en el desierto. Elías, el gran profeta de Dios, había visto fuego descender del cielo, había presenciado la derrota de los profetas de Baal y, sin embargo, después de esa gran victoria, cayó en una profunda ansiedad. Huyó al desierto abatido, sintiéndose solo y sin propósito, hasta el punto de desear la muerte. En ese momento de desesperación, Dios no lo reprendió, no lo juzgó, sino que envió un ángel con pan y agua, proveyéndole lo que necesitaba. Dios no ignoró la angustia de Elías, sino que la usó para llevarlo a un lugar de encuentro con él. En la cueva, cuando Elías esperaba una manifestación estruendosa, Dios se reveló en un susurro. Ese susurro fue más poderoso que el viento, el fuego o el terremoto, porque fue en ese momento donde Elías entendió que su ansiedad no lo había alejado de Dios, sino que lo había acercado a Él. Así como con Elías, Dios usa tu ansiedad para llevarte a su presencia. Él te encuentra en tu desierto, te fortalece y te habla en medio de tu tormenta interior. Lo que hoy ves como una carga puede ser el canal por el cual Dios te susurra su propósito. No estás solo. Dios está usándote incluso ahora, en medio de tu angustia. 2. El temor de Moisés ante su llamado. Moisés fue llamado por Dios para liberar a su pueblo de Egipto, pero cuando Dios le habló desde la zarza ardiente, su primera reacción fue ansiedad y temor. Moisés dudó de sí mismo, se enfocó en sus limitaciones y tartamudeos y dijo: ¿Quién soy yo para ir ante Faraón? Su ansiedad le hizo creer que no era capaz, pero Dios tenía otros planes. Dios no quitó sus debilidades ni eliminó sus miedos de inmediato. En cambio, le aseguró: yo estaré contigo. La ansiedad de Moisés no lo descalificó, sino que fue el medio por el cual aprendió a depender completamente de Dios. A pesar de su temor, Moisés fue usado poderosamente para liberar a un pueblo entero. Dios también te llama en medio de tu ansiedad
Aunque sientas que no eres suficiente, Él te dice lo mismo que le dijo a Moisés: yo estaré contigo. Tu miedo no es un obstáculo para Dios, es el escenario donde su poder se perfecciona. Él usará tus momentos de debilidad para mostrar su gloria si tan solo decides confiar en Él. 3. La aflicción de Ana y su oración en el templo. Ana vivió años de profunda ansiedad y tristeza. No podía tener hijos, y su dolor se intensificaba cada vez que Penina, la otra esposa de Elcaná, la provocaba cruelmente. Su alma estaba abatida, sus noches llenas de llanto, y su corazón parecía ahogarse en la desesperanza. Un día, en medio de su angustia, Ana no reprimió su dolor, sino que lo llevó ante Dios en oración. En el templo derramó su corazón con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Dios vio su aflicción y usó ese momento de quebranto para transformarla. No solo le concedió un hijo, Samuel, sino que la hizo parte del plan divino para Israel. Dios no rechazó la ansiedad de Ana, sino que la convirtió en una oración poderosa. Cuando sientas que la ansiedad te supera, haz lo que hizo Ana, llévala a los pies del Señor. No importa qué tan profunda sea tu angustia, Dios la usa para acercarte a Él y para cumplir sus propósitos en tu vida. Lo que hoy te causa llanto, mañana puede ser el testimonio de la fidelidad de Dios. 4. La angustia de Jesús en Getsemaní. Jesús, el Hijo de Dios, experimentó una angustia tan profunda en Getsemaní que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Sabía lo que estaba por venir: el sufrimiento, el rechazo, la cruz. En ese momento de intensa ansiedad, Jesús no huyó, no se rindió, sino que llevó su angustia a la presencia del Padre. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. En su oración, Jesús nos enseña que la ansiedad no es un pecado ni una señal de falta de fe, sino una oportunidad para rendirnos a la voluntad de Dios. Fue en su mayor momento de angustia donde Jesús se fortaleció para cumplir su propósito. Si el Hijo de Dios experimentó ansiedad y la entregó en oración, ¿cuánto más nosotros debemos hacer lo mismo? Dios no te rechaza por sentirte ansioso. Al contrario, quiere que le entregues tu carga. La ansiedad no es el fin, es el proceso a través del cual Dios te fortalece. Si hoy sientes que no puedes más, sigue el ejemplo de Jesús. Ora, entrégate y confía en que Dios usará incluso tu angustia para glorificarse en tu vida. 5. La inquietud de Marta y la paz de María. Marta y María recibieron a Jesús en su hogar, pero mientras María se sentó a los pies del Maestro, Marta estaba afanada con muchas cosas. Su ansiedad la llevó a preocuparse por los detalles, por el servicio, por todo lo externo, hasta el punto de molestarse porque su hermana no estaba ayudando. Entonces Jesús le dijo con amor: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 41-42. Marta no estaba haciendo nada malo. Quería servir a Jesús, pero su ansiedad la distrajo de lo más importante: estar con Él. A veces, la ansiedad nos llena de preocupaciones, nos hace enfocarnos en lo urgente y olvidar lo esencial: la presencia de Dios. Dios usa tu ansiedad para recordarte que lo único realmente necesario es estar a sus pies. Si te sientes como Marta, preocupado por muchas cosas, Jesús te llama a soltar tu carga y elegir lo mejor: su paz. No permitas que las preocupaciones de la vida te alejen de la comunión con Él. Tu ansiedad es una oportunidad para volver a su presencia y descansar en su amor.
6. La desesperación de Pedro en la tormenta. Pedro había caminado sobre el agua. Había hecho lo imposible al fijar su mirada en Jesús, pero en cuanto el viento sopló con fuerza y las olas rugieron, la ansiedad lo invadió. Su fe tambaleó, su corazón se llenó de miedo y comenzó a hundirse. En su desesperación clamó: «Señor, sálvame». Mateo 14:30. Y en ese mismo instante Jesús extendió su mano y lo sostuvo. Pedro no se hundió porque falló, sino porque permitió que la ansiedad lo desenfocara de Cristo. Sin embargo, su fracaso no lo alejó de Jesús. Al contrario, fue la oportunidad para experimentar el poder de Dios más de cerca. ¿Cuántas veces has sentido que te hundes? La ansiedad puede hacerte perder el enfoque, pero Jesús sigue estando ahí, con su mano extendida. Aun cuando dudes, aun cuando el miedo te abrume, Él no te deja caer. Dios usa esos momentos de ansiedad para recordarte que no caminas solo. No importa cuán fuerte sea la tormenta, si clamas a Él, su mano poderosa siempre te sostendrá. 7. La lucha interna de David antes de la batalla. David, el joven pastor, estaba a punto de enfrentarse a uno de los gigantes más temibles, Goliat. Mientras todo el ejército de Israel temía, David sentía la presión, la ansiedad y la responsabilidad de defender el honor de su nación y de su Dios. Sin embargo, David no permitió que su ansiedad lo paralizara. En lugar de concentrarse en el tamaño del gigante, recordó cómo Dios lo había librado de situaciones anteriores, como cuando venció al oso y al león. En lugar de enfocarse en su miedo, David se recordó a sí mismo las victorias pasadas y se aferró a la promesa de que Dios estaría con él. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. 1 Samuel 17:45. David entendió que la ansiedad no lo descalificaba. La usó como un recordatorio de que, aunque la batalla parecía imposible, la victoria venía de Dios. La ansiedad se convirtió en el trampolín para una fe más fuerte, una fe que confiaba plenamente en que, con Dios, nada es imposible. Cuando enfrentas tus gigantes, no dejes que la ansiedad te haga ver el problema más grande que al Dios que te respalda. Como David, usa esos momentos de temor como una oportunidad para recordar lo que Dios ya ha hecho en tu vida y cómo Él te ha sustentado en el pasado. La ansiedad puede ser el camino hacia una fe más firme, porque en medio de la lucha es cuando más experimentamos la victoria de Dios. 8. La ansiedad de Elías ante la amenaza de Jezabel. Elías, un gran profeta de Dios, tuvo un momento de profunda ansiedad después de haber experimentado una victoria impresionante en el Monte Carmelo. Derrotó a los profetas de Baal y demostró el poder de Dios ante todo Israel. Sin embargo, cuando la reina Jezabel amenazó con matarlo, Elías cayó en un estado de miedo y desesperación. Se huyó al desierto, deseando la muerte, y oró: «Basta. Ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». 1 Reyes 19:4. Elías, a pesar de su gran fe, también experimentó momentos de profunda desesperación. Dios no lo reprendió por su ansiedad, sino que le proporcionó alimento, descanso y una nueva revelación. En su debilidad, Elías recibió un susurro suave, la voz de Dios, que le dio nuevas instrucciones y propósito. Tu ansiedad no es un signo de falta de fe, sino una oportunidad para que Dios se revele de una manera aún más profunda. Como Elías, cuando te sientas agotado y abrumado, no huyas de tu ansiedad, sino lleva tus cargas a Dios. Él te fortalecerá, te guiará y te dará una nueva visión.
Dios está más cerca de ti en tu debilidad que cuando todo parece estar bajo control. A través de la ansiedad, Él te enseña a descansar en su paz y escuchar su voz suave en medio del caos. 9. La ansiedad de Pablo y su confianza en Dios. El apóstol Pablo pasó por innumerables pruebas. Fue encarcelado, azotado, naufragó y enfrentó peligros tanto de su propia nación como de los gentiles. Sin embargo, a pesar de todo esto, nunca perdió su confianza en Dios. En 2 Corintios 1:8-9, Pablo describe una de las situaciones más angustiosas de su vida cuando se sentía sobrepasado por el peso de su sufrimiento. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que desesperamos incluso de la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. A pesar de la profunda ansiedad que Pablo sentía, él entendió que este sufrimiento tenía un propósito divino. Dios permitió que experimentara una carga más grande de lo que él mismo podía soportar, para que aprendiera a depender completamente de él. En su debilidad, experimentó la fortaleza de Dios y a través de su sufrimiento pudo ver el poder de la resurrección de Cristo en acción. Cuando atraviesas momentos de ansiedad, recuerda que no estás solo. Al igual que Pablo, es posible que enfrentes cargas demasiado grandes para ti, pero nunca serán demasiado grandes para Dios. Ansiedad no tiene que ser un obstáculo para tu fe. Puede ser el medio por el cual Dios te enseña a confiar más plenamente en Él. Y así como Pablo, al final, no solo sobrevivió, sino que salió fortalecido y más confiado en la fidelidad de Dios. 10. La serenidad de Jesús ante las tormentas. Mientras Jesús y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea, una tormenta feroz se desató. Las olas golpeaban la barca con tal fuerza que los discípulos temieron por sus vidas. Sin embargo, en medio del caos, Jesús dormía tranquilamente. La ansiedad de los discípulos era tan grande que lo despertaron diciendo: «Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Marcos 4:38. A pesar de las circunstancias extremas, Jesús permaneció en calma. Él no solo despertó para calmar la tormenta física, sino que aprovechó la oportunidad para enseñar a sus discípulos una lección profunda sobre la fe. Al decir: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Marcos 4:40 les recordó que, incluso en medio de las tormentas de la vida, la paz de Dios está disponible para quienes confían en Él. La ansiedad nos hace perder la paz, pero en Cristo encontramos un ejemplo perfecto de serenidad ante cualquier prueba. Dios no solo tiene el poder para calmar las tormentas externas, sino que puede otorgarte paz en medio de las internas. Cuando te enfrentes a momentos de ansiedad, recuerda que la calma no depende de las circunstancias, sino de la confianza en el Señor. Jesús está presente en tu barca, y cuando tú confías en Él, la tormenta se convierte en una oportunidad para experimentar su paz. 11. El consuelo de Dios en el Salmo 94:19. El Salmo 94:19 nos ofrece una profunda imagen de cómo Dios se relaciona con nosotros en medio de la ansiedad. El salmista expresa: «Cuando mi ansiedad aumentaba dentro de mí, tu consuelo me alegraba». Esta poderosa declaración nos muestra que, incluso cuando la ansiedad parece sobrepasarnos, hay un consuelo divino que puede traer paz a nuestro corazón. El salmista reconoce la angustia que se experimenta cuando la ansiedad crece dentro de nosotros, pero también señala una verdad fundamental. El consuelo de Dios tiene el poder de transformar esa ansiedad. La paz que Él ofrece no es superficial ni momentánea,
sino que es una calma profunda que puede sanar las heridas del alma y restaurar nuestra confianza. Cuando te sientas abrumado por la ansiedad, recuerda que el consuelo de Dios está al alcance de tu corazón. En medio de la tormenta interna, Él ofrece su paz, que no es como la paz del mundo. El consuelo de Dios no solo alivia, sino que transforma, llevando a tu corazón a un lugar de serenidad y esperanza. Al buscar su consuelo en oración, puedes experimentar una paz que trasciende cualquier circunstancia. 12. La ansiedad de Marta y la paz de María. En el Evangelio de Lucas 10, 38-42, encontramos una escena reveladora entre dos hermanas, Marta y María. Mientras Marta se preocupaba por los preparativos y el servicio, sintiéndose ansiosa por cumplir con todas las tareas, María eligió sentarse a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Marta, abrumada por la ansiedad, se quejaba diciendo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude». Lucas 10:40. La respuesta de Jesús fue profunda. «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Lucas 10, 41, 42. Jesús no le recriminó a Marta el servir, sino que le mostró que la ansiedad por las tareas mundanas puede alejarnos de lo que realmente importa, estar en su presencia. En momentos de ansiedad nos distraemos fácilmente con las preocupaciones del día a día, olvidando que lo esencial es encontrar descanso en Cristo. Si te encuentras constantemente ansioso por todo lo que tienes que hacer, recuerda que la paz no se encuentra en la perfección de tus tareas, sino en la quietud de tu corazón ante la presencia de Jesús. Así como María eligió la mejor parte, tú también puedes elegir buscar la paz de Cristo, dejando que Él calme la tormenta de tu mente y te llene con su paz. 13. La promesa de paz en Juan 14:27. En momentos de ansiedad, es fácil sentir que estamos solos en nuestra lucha, que no hay salida y que nuestra paz se ha ido. Pero en Juan 14:27, Jesús nos ofrece una promesa que debemos abrazar con todo el corazón. «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta promesa es profunda porque nos recuerda que la paz que Jesús ofrece no es la misma que el mundo ofrece. La paz mundana depende de las circunstancias, de que todo esté bien y bajo control. Pero la paz de Cristo va más allá de las situaciones externas. Es una paz interna, un descanso en el alma que no se ve afectado por las tormentas de la vida. Jesús no promete que las dificultades desaparecerán, pero sí promete estar con nosotros en medio de ellas, dándonos una paz que calma todo temor y ansiedad. Cuando tu corazón se siente turbado y lleno de miedo, recuerda que Jesús te ofrece su paz. Esa paz es más fuerte que cualquier preocupación, más profunda que cualquier temor. Es una paz que guarda tu corazón y tu mente y te permite caminar en fe, sabiendo que Dios está en control. No importa lo que enfrentes, la paz de Cristo puede ser tu refugio y tu fortaleza. 14. La ansiedad de Job y la soberanía de Dios. El libro de Job nos ofrece un retrato conmovedor de cómo un hombre puede ser completamente despojado de todo, incluso de su salud, mientras experimenta una angustia indescriptible. Job, después de perder a sus hijos, su riqueza y su bienestar físico, se encuentra abrumado por la desesperación y la ansiedad. En su sufrimiento, clama a Dios: ¿por qué me trajiste al mundo para que vea el mal? ¿Por qué no morí en el vientre de mi madre? Job 10:18.
Job luchó con una ansiedad profunda, buscando respuestas a su dolor, pero lo que pudo haberlo devastado espiritualmente fue transformado en una experiencia de profunda revelación de la soberanía de Dios. Dios, al final, respondió a Job desde 1900, un torbellino, mostrándole que no podía entender la magnitud del propósito divino. Dios le mostró su poder y sabiduría infinita, algo mucho más grande que cualquier sufrimiento humano. La historia de Job nos enseña que, aunque nuestra ansiedad nos lleve a cuestionar y a luchar, hay un propósito divino más grande que nuestros sufrimientos. Dios no promete que no experimentaremos dolor, pero sí nos promete que está en control de todo. Nuestra ansiedad, aunque real, se encuentra en las manos de un Dios soberano que puede usarla para refinarnos, hacernos más fuertes y revelarnos su gloria. Si te encuentras en medio de un sufrimiento o ansiedad que no entiendes, recuerda que, al igual que Job, Dios tiene un propósito en tu vida que va más allá de lo que puedes comprender. Confía en su soberanía y busca en Él la fortaleza para perseverar. Dios nunca está ausente en tus momentos de angustia. Él está presente, sosteniéndote y tiene un plan perfecto para ti, incluso cuando no puedes verlo. 15. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 6, 7. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, ofrece uno de los pasajes más consoladores y esperanzadores cuando hablamos de ansiedad. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Este versículo nos da una fórmula divina para combatir la ansiedad. Orar con fe, presentar nuestras peticiones a Dios y confiar en que Él tiene control de todo. La respuesta de Dios no es una solución inmediata a todas nuestras preocupaciones, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guarda nuestro corazón y nuestra mente. Esta paz no depende de nuestra capacidad de resolver los problemas, sino de nuestra confianza en que Dios está obrando en medio de ellos. Pablo nos anima a no afanarnos, a no cargar la ansiedad por nosotros mismos. En lugar de eso, debemos llevar nuestras cargas ante Dios en oración, y en ese acto de entrega, Él nos otorgará una paz inexplicable, que no tiene lógica en el mundo, pero que es completamente real en Cristo. La ansiedad puede intentar invadir nuestra mente y corazón, pero cuando buscamos a Dios en oración y le entregamos nuestras preocupaciones, Él nos da una paz profunda que no necesita explicaciones, porque es una paz que proviene directamente de su presencia. Esta paz te permite caminar con confianza, sin importar lo que enfrentes, sabiendo que Dios está contigo, protegiendo tu corazón y tus pensamientos. Cierre y llamada a la acción. Felicitaciones, has llegado al final de este video, lo que demuestra tu compromiso con tu crecimiento espiritual. No muchas personas terminan estudios como este, y tú, al haberlo hecho, estás mostrando tu deseo de profundizar en la palabra de Dios y de experimentar su paz. Este es un paso importante en tu caminata con Cristo. Ahora, quiero invitarte a compartir tu experiencia comentando una frase especial. Dios está en control de mi ansiedad. Hazlo para que me pueda enterar de las personas comprometidas con este estudio y de cómo Dios está transformando sus vidas. Es un acto de fe y de testimonio que fortalece tu relación con Él. Además, al compartir esta frase, estarás mostrando al mundo que no estás solo en tu lucha, que Dios te está dando paz en medio de la tormenta.
te animo a dar me gusta y a suscribirte a este canal. ¿Sabías que al hacer esto, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que quizás necesiten escuchar estas palabras? Cada vez que interactúas con el contenido, YouTube lo distribuye a más hermanos y hermanas que, como tú, buscan señales divinas. Eres parte de algo mucho más grande. Y si no estás suscrito aún, permíteme decirte que este es el momento perfecto para hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque al suscribirte, te conviertes en parte de esta comunidad que está creciendo en la fe, buscando entender los misterios que Dios tiene preparados para nosotros. Al suscribirte, también estás haciendo un pacto con Dios, el pacto de seguir buscando su palabra y su dirección. Te invito ahora a que permanezcas unos minutos en silencio, meditando en lo que Dios ha hablado a tu vida hoy. Escucha la música suave que sigue y dedica un tiempo a orar, agradeciendo a Dios por este día y por la paz que solo Él puede brindarte. No pauses este video, deja que la conexión se mantenga mientras vives este momento de paz en Cristo. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por permitir que Dios trabaje en tu vida. Te espero en el próximo video. Que la paz de Cristo esté contigo. Bendiciones.